conversaba con Fidel, que no leo muy bien, esto casi como así, que yo personalmente me uno a estas palabras de Elena Poniatowska y se las paso para la reflexión. Quiero un país donde no haya asesinatos, donde toda la gente tenga las mismas oportunidades. No podemos seguir así, sentados sobre huesos, sentados sobre fosas. Tenemos una causa común, la causa del amor que le tenemos a nuestro querido México y a nosotros mismos, y al cuidado de los que vienen después, no solo de nuestros hijos propios, sino de todos los niños del mundo. ¿Qué les estamos dejando? ¿Qué les vamos a decir cuando nos pregunten, ¿y ustedes qué estaban haciendo? Les dejo la frase de Elena Poniatowska, que lo podría haber dicho mejor yo, para la reflexión. Creo que este minuto, al menos esta acción, al menos que ustedes conversen estas cosas con las personas que están en su entorno, etcétera, puede producir el cambio tan necesario que necesita México. Vale la redundancia. Dicho lo anterior, si hay alguna redacción, alguien quiere hablar sobre esto, sino para comenzar nuestra clase. Gracias por hacer esta remembranza y sobre todo como reflexionar, porque yo creo que no nos damos tiempo para reflexionar y es súper importante porque es crítico lo que estamos viviendo y es como para ver cómo estamos en valores, en la interacción social y qué vamos a hacer, lo que estamos haciendo. Gracias por estas palabras. ¿Alguien más? Bueno, comenzamos. Como les digo, vamos a tener una larga mañana de trabajo y la vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a trabajar un poco el proceso de investigación en las ciencias sociales en general. Y la segunda parte vamos a tratar de, entre comillas, aterrizar un poco esa primera parte en los protocolos de investigación que ustedes van a realizar. Así que en esta primera parte vamos a hablar de, primero un poco la epistemología, las ciencias en general, las diferentes maneras de concebir la investigación, los paradigmas, los actos epistemológicos, etcétera. Digamos, vamos a no a abstraernos un poco del trabajo social, pero esta primera parte va a ser un poco la metodología de la investigación en general en las ciencias sociales, y después vamos a tener una segunda parte ya específica para trabajo social y para los protocolos de investigación en trabajo social. Y vamos a empezar por qué cosa es ciencia. Aquí traje una definición sencilla de qué es ciencia. Es una definición de la Academia de la Lengua Española, donde dice que una ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados, de los cuales se deducen principios, leyes generales, etc. O sea, si vemos en esta definición de ciencia, palabras clave estaría la observación, el razonamiento, la estructuración, los principios y leyes generales. ¿Ok? No podemos hablar de ciencia si no hablamos de razonamiento. Y en ese sentido, las ciencias siempre son construcciones del hombre. O sea, el hombre, esa naturaleza, todo ese mundo externo a él, el universo, todo lo que está fuera de él, el hombre trata, lo pasa por su subjetividad, lo pasa por su razonamiento y construye leyes y principios generales para entender esa realidad a través de las ciencias. ¿Okay? Para llegar a las ciencias hay que pasar por un razonamiento científico. Si se sentaran más para allá, les agradezco porque yo siento como que les doy la espalda. Okay. Si no les molesta. Gracias. De nada. La siguiente, por favor. Y entonces les voy a hacer una pregunta. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir qué es la epistemología? Breves palabras. Epistemología, ¿qué es? El tratado del conocimiento, ¿no? Tratado del conocimiento. ¿Quién más me dice qué es la epistemología? Se vale no saber, ¿eh? No pasa nada. Es el sustento filosófico de toda ciencia.
el sustento filosófico de toda ciencia. Ok, ¿quién? Colombia, los colombianos están por ahí. ¿Quién me dice qué es epistemología? A ver si tenemos alguna respuesta de Colombia. ¿No? Bueno, si tienen respuestas nos las ponen en el chat, por favor, para saber. Otro, ¿quién conoce? ¿Quién no conoce lo que es la epistemología? Para mí yo pienso que es el proceso de la investigación de un concepto. El proceso de la investigación de algún concepto. No necesariamente epistemología. Epistemología es del griego episteme, que es conocimiento, y logos es el estudio, por lo tanto es el estudio del conocimiento. Es la rama de la filosofía cuyo objetivo es el estudio del conocimiento. Exactamente. A ver qué dice Colombia. También Diana dice que es el estudio del conocimiento. El estudio del conocimiento. Exactamente. Palabras más, palabras menos, la epistemología es el conocimiento sobre el conocimiento. Cómo la filosofía trata de entender cómo el hombre produce el conocimiento. Y acuérdense que estamos yendo por este camino para ir hacia la investigación, porque la investigación es una herramienta de producción del conocimiento. Y ese conocimiento, miren esta imagen que tenemos en pantalla, aquí ustedes ven el diálogo entre dos hombres, y aquí tienen como caricatura qué pasa en la cabeza de cada hombre cuando conversa con el otro. Cómo un mismo diálogo en un mismo lugar puede ser percibido de dos maneras totalmente diferentes. Y volvemos a lo que les decía anteriormente, al ser las ciencias construcciones a través del razonamiento, siempre vendrán permeadas por nuestra construcción, por nuestro razonamiento, digamos, no son cosas objetivas, externas. Lo que es externo es lo que vamos a observar, pero la construcción que hacemos sobre lo que observamos siempre pasa por el intermedio del hombre, siempre pasa por el intermedio del razonamiento del hombre, y por supuesto siempre tiene, entre comillas, una desviación que le hace el prisma del hombre, como vemos en este caso. Una misma situación, una misma conversación, tiene dos maneras de verlas totalmente diferentes. Esto particularmente en el caso de las ciencias sociales es mucho más, entre comillas también, agravado, porque nosotros no estudiamos cosas totalmente exactas o precisas, como podemos hablar de las matemáticas, de la física, de determinadas ciencias, que también pasan por esta subjetividad y por esta construcción, pero que tienen leyes mucho más precisas, exactas, que el caso de las ciencias sociales. Normalmente, y si nos vamos al hecho social, en palabras de Durkheim, nosotros estamos estudiando o vamos a investigar la producción social, la reproducción social, es decir, que lo subjetivo va a pasar por nuestra subjetividad a la hora de construir la ciencia. Entonces, ojo, porque ese es no un problema, pero sí es algo que hay que tener en cuenta con mucho rigor y con mucha seriedad a la hora de hacer investigación. La siguiente, por favor. Y ahora les voy a hacer una pregunta, porque vamos a empezar a hablar un poquito de los paradigmas. Lo vamos a hablar muy rápido, porque tampoco se trata de que yo les dé cátedra ahora filosófica, etcétera, sino por el contrario de que intercambiemos más y tratemos de aterrizar el tema en los protocolos. Pero vamos a tratar de entender un poco qué son los paradigmas. ¿Qué ustedes ven ahí? A ver, ¿qué se ve? Una manzana cortada. ¿Tú ves una manzana? Pero tiene relleno de naranja. Ah, ok. Entonces, ¿es una manzana o es una naranja? Las dos. Ah, las dos. Ok, Colombia, ve la imagen. ¿Qué ve Colombia? ¿Una manzana? ¿Una naranja? ¿Las dos? Incluso podría hasta pensar en una poronga, porque ese naranja está medio rosado. Ambas, ok. Esas son las ciencias sociales. Si yo me afilio a un paradigma que dice que lo importante para conocer un fruto es su apariencia exterior, es una manzana.
Si yo me afilio a un paradigma que dice no, lo importante no es el exterior, lo importante es el interior. Eso es una naranja o una toronja, al menos es un cítrico. Si yo me afilio a un paradigma que dice no, ni lo interior ni lo exterior, lo importante es la combinación de ambos, la relación dialéctica entre ambas cosas, entonces eso es una manzana naranja. Y así sucesivamente. La lectura del objeto que hagamos en la sociedad dependerá de nuestro punto de partida, de nuestra postura inicial, del paradigma en que nosotros nos situemos para entender el objeto que vamos a estudiar. Entonces, empiezo a introducir todavía un poco más de relativismo en lo que es la investigación en la ciencia social. ¿Okay? La siguiente, por favor. Y entonces ahí partiríamos de qué es un paradigma. Esa postura inicial generalmente en la ciencia se da como una matriz disciplinaria, como una visión del mundo. Es decir, mi visión del mundo en la que yo me sitúo es que lo importante para reconocer una fruta es su exterior. O mi visión del mundo es que lo importante para reconocer una fruta es su interior. O es su sabor. O es la relación dialéctica entre ambas cosas, etc. Es una visión del mundo, es una matriz disciplinaria y hay diferentes. Por tanto, la investigación y particularmente en las ciencias sociales también tendrá un derrotero diverso en dependencia de en qué posición paradigmática yo me sitúe. ¿De acuerdo? ¿Alguna reflexión? Lo que usted nos está explicando me hace una invitación a romper varios paradigmas y tener como una visión más objetiva y ver al objeto de estudio tal como es, y bueno, me remite también a Kant, ¿no? sin los sentidos de por medio. Aquí quieren hablar. A ver, Colombia, ¿qué dice? Ya, mira, sí, se podría quedar en este modo, yo creo, para tener las cámaras. Sí. A ver, ¿quién nos quiere hablar? Adelante, colombiano, ¿quién habla? Vamos a dar unos segundos. Ustedes saben que las tecnologías son la gran herramienta, pero de repente son el gran problema. Entonces, pero miren qué padre, ¿no? Que tengamos la posibilidad de estar conectados con nuestros colegas de Colombia, ¿no? Y recibir sus preguntas. ¿Sí? ¿No funciona? Que le escriban. Ya se cortó. Ya, bueno, los colombianos, si tienen, escríbanos en el chat, que nos parece que va a ser más fácil que hablar. Y con mucho gusto ahí vamos a estar atentos a sus preguntas o a sus reflexiones también. Bueno, entonces seguimos con mi manzana naranja. ¿Sí o no? ¿Sí sigo? Sí. Seguimos con mi manzana naranja y pensemos que vamos a entender esa manzana naranja o manzana o naranja o toronja a partir de un paradigma, a partir de una posición en que nosotros nos situamos. Por lo tanto, lo primero, ¿y por qué les hago todo este cuento? Porque yo hoy les voy a hacer un cuento más positivista que otra cosa, pero mañana puede ser que ustedes se sienten con uno de sus profes y le digan, no, esto no es así, o esto vamos a verlo de esta manera. Y de repente tengo alumnos que me dicen, no, profesora, pero me voy a volver loca, porque tengo el asesor de tesis me dice una cosa, el profesor de no sé qué cosa me dice otra cosa, y usted viene ahora y me dijo otra cosa totalmente diferente. Bueno, bienvenidos al club, ¿eh? Esas son las sensaciones. Esas son las ciencias sociales. No es que aquella profe tenga la razón o que yo tenga la razón o nada de eso. Y por eso, primera cosa que quiero que les quede claro, la responsabilidad de sus protocolos y de su trabajo de tesis es de ustedes, ¿ah? No es de su tutor, no es del profe de laboratorio tutoral, y ustedes son los que tienen que tomar partido y decir, yo me voy por acá.
Por supuesto, van a disponer de un cuerpo de profesores que con mucho gusto estaremos a disposición de ustedes para asesorarlos, para apoyarlos, etc. Pero las tesis son de ustedes. Y les cuento por qué. De repente me encuentro un trabajo y lo leo, digo, qué interesante, dice, perspectiva fenomenológica. ¿Qué quiere decir fenomenología? Ah, no sé. Es que mi profe me dijo que yo estoy trabajando la perspectiva. Bueno, pero el trabajo de tu profe no es tuyo. Tú tienes que ser capaz de responder y sostener palabra por palabra de lo que vaya en tu protocolo o de lo que vaya en tu tesis. Si tú me explicas qué cosa es fenomenología y tú me lo sostienes, yo te la compro. Pero me lo tienes que saber explicar y me lo tienes que saber. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, las ciencias sociales son diversas, los puntos de vista son diversos, son forzosamente contradictorios, forzosamente llevan al debate, y entonces es importante que ustedes adquieran una cultura de la investigación en el debate, en la crítica, en la riqueza que dan los diferentes puntos de vista y no necesariamente en el mío en el que tengo razón. Y sepan, por supuesto, sostener su trabajo, que es lo importante. Que no sean trabajos vacíos, que no sean trabajos sin sentido, que sean trabajos que ustedes sean capaces de sostener. Con base, ¿no? Con base, exactamente. Pero les insisto, 4 profes les podemos dar 4 perspectivas diferentes. Y no quiere decir ni que los profes sean malos, ni que no sepan lo que están diciendo, etcétera, sino que es la manzana naranja. Hay muchas perspectivas diferentes a ustedes de defender la que decidieron tomar. No me responden, y si alguno en el futuro es alumno mío, no quiero oír una respuesta porque el profe me lo dijo. No. Sosténgame los argumentos de por qué tomamos tal posición. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces podemos hablar de un conjunto de paradigmas. Los voy a pasar bien rápido. Ustedes lo deben haber visto en su formación anterior. Solamente es rápidamente para recordar. No son los únicos, hay muchos más. Primer paradigma, el más conocido. Mi intervención de hoy va a ser, aunque tengo algunas críticas al positivismo, voy a ser más positivista que otra cosa. Digamos, el positivismo dice que hay 2 palabras clave en el positivismo. La primera palabra clave es el método científico. El positivismo dice, para hacer investigación hay un método, este método es universal a las ciencias, es transversal y este método se basa fundamentalmente en observaciones, en mediciones de fenómenos, conceptos, sucesos, etc. O sea, la realidad se puede aprehender con H, se puede leer a través de un método que es más o menos el mismo para cualquier ciencia. ¿Ok? Esa es como la primera palabra clave del positivismo. Estoy siendo rápida y sintética. Esto es un semestre entero, si queremos hablar de positivismo y cada uno de estos paradigmas. Y me imagino que ya lo habrán dado o lo darán en algún momento, si no se lo leerán también en la noche. Ya vamos por la segunda tarea de la noche, ¿no? En leerse los paradigmas. Pero digamos, es mucho más complejo que esto, pero aquí. Entonces, lo primero es un método. Y lo segundo que plantea el positivismo ve el progreso de las ciencias de una forma acumulativa. Es decir, las ciencias o el saber, desde el punto de vista epistemológico, se construye a través de aproximaciones sucesivas. Es decir, los científicos de la antigüedad pusieron tantito, dieron un pasito, después otros científicos dieron otro paso que construyeron sobre lo que hicieron los de la antigüedad, y así el conocimiento se va produciendo, aprovechando todo el conocimiento producido anteriormente y dándose un nuevo paso. Y en ese sentido, si sus investigaciones fueran positivistas, y por eso les digo que es el paradigma que generalmente nos adherimos, primero porque van a trabajar con un método, y segundo, porque ustedes van a explorar, a revisar todo el conocimiento que se produjo anteriormente y van a tratar de construir, van a tratar de aportar algo nuevo sobre ese conocimiento ya producido. ¿Ok? Eso es más o menos lo que plantea en general el positivismo para construir ciencia. ¿Alguna
Pregunta, duda, reacción, Colombia. Colombiana, por lo menos sonría, la estoy mirando por la cámara. Hola. Sí, quieren participar. Sí, ahora les pasamos la palabra. A ver, tenemos una cámara. Yo una observación que haría hacia el positivismo, si vamos acumulando información y vamos mejorando como sociedad, entonces ¿por qué estamos en los problemas en los que estamos ahora, no? Esa sería una observación nada más desde este punto de vista. Bueno, mi respuesta es que yo no creo que no creo que es que no se produzca el conocimiento, de que se produzca el conocimiento, a que se aplique el conocimiento, a que se ponga en la práctica social, yo creo que hay una distancia importante. En este caso nos estamos refiriendo puramente a la producción del conocimiento, ¿ok? Colombia, ¿qué dice? ¿Van a escribir o van a hablar? Yo veo el micrófono. ¿Qué le veo a los micrófonos? Diana tiene el micrófono abierto, ¿no? Sí, ella quería hablar. Adelante, Diana. No, seguimos con problemas técnicos. Escribe en el chat. Si quiere participar mucho, pero sale como que lo de la imagen. Ah, ya. Bueno, mira, yo creo que lo más fácil, a ver, Esto es lo que está hablando. Diana, que fue la que nos dijo adiós, Diana, ajá. Chicas, miren, me parece más fácil cualquier cosa que escriban en el chat y ya vamos como leyendo las preguntas de ustedes, porque como con imagen se pone más lento, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, si tú ves alguna pregunta de ella escrita en el chat, nos lo dices, ¿no? ¿Alguna intervención? Por favor. Ok, bueno, seguimos, que la mañana es intensa, ¿ah? Estamos como en la primera diapositiva, ¿no? Próxima, ¿sí? ¿Tenemos alguna intervención? ¿No? Sí. A ver. Dice Eliana, el positivismo debe ser aquello que utilice los sentidos y la percepción como medio de comprobación. ¿Sí? Pero no. No necesariamente, porque si no estamos diciendo que el positivismo no tiene un método. Y no necesariamente la percepción es a través de los sentidos. También Diana. Ajá. Diana dice que respecto a la lectura de la realidad, le parece importante contemplar los intereses de la ciencia. Oye, nos gustaría que nos pudieras hablar, ¿no? Para poderte escuchar bien la argumentación de lo que quieres decir, sí, porque una frase escrita está como difícil. Ahí tú me checas cuando se pueden hablar, ¿no? Ok. Sí, porque nos gustaría que nos argumentaras lo que quieres decir, ¿no? O si no, escríbenos una buena argumentación ahí para irle siguiendo. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, tenemos el relativismo, que es otro paradigma, que el relativismo, la palabra clave es que el conocimiento empírico no es un conocimiento infalible, es la falibilidad del conocimiento. Ayer tenía un alumno que me decía, el relativismo se parece a los políticos, es totalmente todo relativo, nos daba risa lo que decía, porque el relativismo lo que dice, esa prueba, esa observación empírica no es decisiva para conformar una verdad científica. Y entonces es muy difícil, el relativismo cuestiona el hecho de que uno pueda contrastar, verificar o falsificar una teoría. Entonces al final el relativismo asume que las teorías son totalmente relativas, son totalmente falibles. Palabra clave en relativismo, la falibilidad del conocimiento empírico.
Te dicen eso que tú observas, eso que tú lees, esa realidad que tú ves es totalmente relativa. Siguiente paradigma, tenemos el realista. Y aquí en el realista tenemos la postura fundamentalmente de Popper. No sé si ustedes se han leído toda la polémica de Popper de principios del siglo XX con respecto a si la verdad puede ser demostrada y todo el tema desde la lógica matemática, etc. Y este paradigma realista se basa, y palabra clave de este paradigma es la falsificación. Se basa en decir, a ver, las verdades no pueden ser demostradas, según Popper y según esa lógica de Popper. Entonces tú tienes que aceptar una teoría mientras tú no puedas falsificarla. Y esa verdad va a ser una verdad que se va a mantener mientras tú la aceptes. Y el día que tú puedas falsificarla, pues pasaremos a otra verdad. Por ejemplo, la Tierra, el Sol giró alrededor de la Tierra y fue una verdad científica aceptada hasta que Galileo la falsificó. Para Popper no hay manera de demostrar las cosas, las verdades, si no hay manera de falsificar lo que conocemos. Y entonces cuando tú falsificas una cosa, tú aceptas como verdadero lo que viene, hasta que tú lo puedas volver a falsificar y aceptes como verdadero lo que viene. Y esta postura es muy importante y muy interesante, la vamos a retomar después cuando hablemos de las hipótesis. Porque esta postura cambia totalmente la visión de para qué me sirve una hipótesis o cómo utilizar las hipótesis. Es decir, Popper, bendito Dios, Popper demostró desde la lógica matemática que la verdad no puede ser demostrada. No hay forma de demostrar una verdad. Solamente hay forma de falsificar algo que tú conoces. Entonces es la relatividad de la verdad, y este es el paradigma real. Lo real, lo que yo voy a asumir como real, es lo que yo no puedo falsificar. Y cuando yo lo falsifico, yo asumo como real otra cosa. Y finalmente, tenemos el caso del pragmatismo, que el pragmatismo dice ni positivismo, ni relativismo, ni realismo. Nosotros somos los pragmáticos, y los pragmáticos decimos que al revés de Popper, yo no tengo argumentos suficientes para, aunque una teoría me falle, para decir que esa teoría no sirve. ¿Ok? Entonces, por tanto, esto es como la ley de la selva, la ley del más fuerte. La teoría que se impone es la teoría que sobrevive más las falsificaciones. ¿Okay? La que supera mejor los contrastes. Ninguna teoría es definitiva, lo que quiere decir que esta teoría es capaz de sostener más contrastes que otras teorías. Pero el hecho de que otras no sostengan esos contrastes no quiere decir que no sean válidas. Esos son los pragmáticos. ¿Okay? Y aquí se dan cuenta que rápidamente hemos visto 4 maneras diferentes de ver mi manzana naranja. Y puede ser que ustedes se encuentren con 4 profes que cada uno les diga una postura de estas diferentes. Y eso no quiere decir, insisto, que sean mejores, que sean peores, sino que partimos de matrices disciplinarias, de visiones del mundo diferentes. Y de hecho, uno a lo mejor en una investigación se adhiere más a una perspectiva positivista y mañana él es un poco más pragmático, digamos, estos son ideales tipo, en el sentido weberiano, pero no quiere decir que en la vida real, que en la práctica social se den exactamente o estrictamente así. Todos somos un poco de todo. ¿Ok? Entonces estas son maneras diferentes de encarar la investigación científica. La siguiente, por favor. ¿Alguna pregunta de este tema en general epistemológico de cómo mirar las ciencias, de cómo mirar de manera general la investigación?
A mí no me quedó claro qué es lo que quieres decir con falsificar. A ver, Popper trabaja la lógica matemática. Cuando Popper trabaja la lógica matemática, acuérdense cuando dieron lógica matemática, ¿se acuerdan? And, or, el y y el o, 1 y 1 es igual a 1, 1 y 0 es igual a 0. ¿Se acuerdan de eso? En algún momento de la vida por allá atrás que dieron. Entonces, Popper demuestra matemáticamente desde los postulados de las matemáticas que tú no tienes forma de comprobar que una cosa sea verdadera. Tú lo que puedes es decir que algo no es verdadero, es decir, tú puedes decir esto es 0, pero no puedes decir esto es 1, esto es verdadero. Mirémoslo desde el punto de vista de las hipótesis y van a entender por qué aquellos profes pesados de matemática me obligaban a hacer H0 y H1. ¿Se acuerdan cuando dieron alguna vez también en la vida matemáticas H0 y H1? ¿Por qué era H0 y después tenían que hacer una hipótesis alternativa? Porque como yo no tengo manera de demostrar H0 vamos a suponer que es mi hipótesis es que hay relación entre el sexo y un comportamiento determinado. ¿Okay? Esa es mi hipótesis. Entonces yo tengo esas dos variables, yo medí esas dos variables, yo quiero saber si esta variable está relacionada con eso y yo me trazo como hipótesis que el sexo es una variable que determina tal comportamiento. Como yo desde la lógica matemática, digamos, del principio de la lógica, no tengo forma de demostrar que es verdadero, que el sexo incide en tal cosa, yo me tengo que trazar una hipótesis alternativa, que era la famosa H1, que decía el sexo no incide, y ustedes dirán, ay, que profesores más pesados que me obligan a escribir las dos cosas, pero este es el sentido del porqué. Porque entonces, lo que Popper dice, olvídense H0, usted H0 no lo puede demostrar, pero usted sí puede falsificar H1. Entonces, si yo no puedo probar, o sea, si yo falsifico que no hay relación entre el sexo y tal cosa, entonces yo... La otra queda anulada. Exactamente, yo acepto mi H0, acepto que hay relación. Pero fíjense que es una postura filosóficamente al revés. Normalmente nosotros lo que queremos es demostrar H0. Yo quiero demostrar que el sexo tiene relación con tal comportamiento. Y lo que Popper te dice, no, eso es una postura totalmente equivocada. Usted lo que tiene es que falsificar que el sexo no tiene relación con tal comportamiento. Y si usted logra falsificarlo realmente, que eso no pasa, entonces, bueno, no me queda otra que aceptar que estas dos cosas son relacionadas. Entonces falsificar sería comprobar lo contrario, ¿no? Exactamente, por tanto, y eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de las hipótesis, porque normalmente, y el error que cometemos como investigadores, como les digo, lo vamos a ver con más calma, es que nosotros queremos de todas maneras probar que lo que nosotros queremos decir es cierto. Y ahí Popper te está diciendo, es al revés, intente falsificarse. Y si usted no se falsifica, entonces asuma que lo que suponía era cierto. Pero es un camino totalmente diferente a la hora de concebir la investigación. Bueno, esta idea de falsificación a mí como que no me entra tan fácil, ¿verdad? Estaba pensando si querrá decir también un poco como sustitución. No, falsificación. Tiene que ser falsificación. Tiene que ser que tú encuentres contraejemplos. A ver, por ejemplo, en matemáticas hay cosas que se llaman demostraciones por el absurdo. Es decir, que es algo que tú tienes, que es muy difícil demostrar, que tú no puedes demostrar esa verdad. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la idea, a mí me dicen, te muestra tal ecuación. N más N' tiene que ser siempre mayor a X cuando X es de no sé qué a no sé cuánto. Me dicen, demuestra esta ecuación. Si yo encuentro un ejemplo en el que esa ecuación no se cumple, ya, o sea, ya es la demostración por el absurdo. O sea, ya yo dije, esto es falso, por tanto, esta relación siempre va a ser menor que tal cosa. O
sea, yo quería demostrar que era mayor, yo encontré un ejemplo que no se cumple, entonces yo demostré que era menor o igual. ¿Ok? Es en ese mismo sentido, de la lógica matemática. Es una idea compleja, como les digo, no te asustes porque después lo vamos a ver bien con calma, porque es una idea compleja, pero es muy importante porque es una idea básica a la hora de hacer nuestras investigaciones. Yo creo que este paradigma lo utilizan mucho los abogados. Sí, no, exactamente, mira, ahí lo tienes en el derecho. ¿Cómo en el derecho? Te encuentran una falla, te falsifican algo y ya te toman el caso. Exactamente. En vez de concentrarse en demostrar que el acusado dice la verdad, se concentran en falsificar lo que dice el fiscal. ¿Okay? Es excelente. Bueno, pero porque un abogado tiene posibilidad de expresar. ¿Sí? Un abogado tiene esa posibilidad, ese espacio y la palabra para demostrar. Pero ¿cuántas teorías? Porque no nada más hipótesis, pueden haber teorías falsas y vivimos en ellas hasta que lo demuestras. Y también hay que ver ese abanico de posibilidades para rebatir esa teoría. Totalmente, insisto, bienvenida al club, esa es la investigación en ciencias. Eso, nosotros cuando tomamos la teoría y tomamos el conocimiento que está detrás de nosotros, no necesariamente es para decir, ay, todo lo que escribió Juanita, mira qué buena es, qué maravillosa. Por eso la crítica tiene un papel importante en las ciencias sociales. E insisto, no hay que tenerle ningún miedo a la crítica, no hay que tenerle ningún miedo al debate, al contrario, es la forma de producir nuevos conocimientos, en ese contraste, en esa diversidad, en esa crítica. No hay que tener miedo porque hay quien diga, no es así. No es. A ver, déjame escucharte, ¿y cómo puede ser que sea? No es un problema, no es malo, y eso también tiene que ser una postura como investigador. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y eso nos lleva a pensar que, y vamos a hablar con más calma también en la segunda parte de esta intervención, a pensar que nosotros vamos a decir cuando nos pregunten, ¿y ustedes qué estaban haciendo? Les dejo la frase de Elena Poniatowska, que lo podría haber dicho mejor yo, para la reflexión. Creo que este minuto, al menos esta acción, al menos que ustedes conversen estas cosas con las personas que están en su entorno, etcétera, puede producir el cambio tan necesario que necesita México. Vale la redundancia. Dicho lo anterior, si hay alguna reacción, alguien quiere hablar sobre esto, sino para comenzar nuestra clase. De investigación en trabajo social. Y vamos a empezar por qué cosa es ciencia. Aquí traje una definición sencilla de qué es ciencia. Es una definición de la Academia de la Lengua Española, donde dice que una ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados, de los cuales se deducen principios, leyes generales, etc. O sea, si vemos en esta definición de ciencia, palabras clave estaría la observación, el razonamiento, la estructuración, los principios y leyes generales. ¿Ok? No podemos ir en las ciencias sociales en general. Y la segunda parte vamos a tratar de, entre comillas, aterrizar un poco esa primera parte en los protocolos de investigación que ustedes van a realizar. Así que en esta primera parte vamos a hablar primero un poco la epistemología, las ciencias en general, las diferentes maneras de concebir la investigación, los paradigmas, los actos epistemológicos, etc. Digamos, vamos a no a abstraernos un poco del trabajo social, pero esta primera parte va a ser un poco la metodología de la investigación en general en las ciencias sociales, y después vamos a tener una segunda parte ya específica para trabajo social y para los protocolos. Gracias por hacer esta remembranza y sobre todo como reflexionar, porque yo creo que no nos damos tiempo para reflexionar y es súper importante porque es crítico lo que estamos viviendo y es como para ver cómo estamos en valores, en la interacción social y qué vamos a hacer, lo que estamos haciendo. Gracias por estas palabras.
¿Alguien más? Bueno, comenzamos. Como les digo, vamos a tener una larga mañana de trabajo y la vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a trabajar un poco el proceso de investigación. Conversaba con Fidel, que no leo muy bien, esto casi como así, que yo personalmente me uno a estas palabras de Elena Poniatowska y se las paso para la reflexión. Quiero un país donde no haya asesinatos, donde toda la gente tenga las mismas oportunidades. No podemos seguir así, sentados sobre huesos, sentados sobre fosas. Tenemos una causa común, la causa del amor que le tenemos a nuestro querido México y a nosotros mismos, y al cuidado de los que vienen después, no solo de nuestros hijos propios, sino de todos los niños del mundo. ¿Qué les estamos dejando? ¿Qué les